Dios le bendiga, amigos, hermanos, en este hermoso y precioso día. Quisiéramos traer un mensaje de la palabra de Dios y quisiéramos ir al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Dios dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, sin la cual yo nada puedo hacer. Glorifícate, muestra tu gloria, que yo sea un canal de bendición, instrumento en tus manos para la gloria de tu nombre. Usa mi vida, Señor, usa mis cuerdas vocales, usa mi corazón, usa esta vasija de barro, Espíritu de Dios, glorifícate. Que tu palabra pueda fluir y correr con toda libertad, con esa unción, con ese fuego, con ese poder, redarguyendo, convenciendo, libertando, liberando, haciendo milagros, prodigios, señales, conforme es tu voluntad, Señor, a través del mensaje de tu palabra. Seas tú, Señor, tocando las vidas, las almas, obrando eficazmente y obrando de una manera milagrosa a través del mensaje de tu palabra, como solamente tú lo sabes hacer, Espíritu de Dios. No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a ti, darte toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigo y amiga, el Evangelio según San Juan, escrito por uno de los apóstoles más joven, llamado el apóstol Juan. El apóstol Juan, uno de los apóstoles más jóvenes, que tuvo una muerte en la isla de Patmos, murió una muerte natural, pero también que escribió el libro de los Apocalipsis, la revelación, el libro de revelación para los últimos tiempos. Pero vemos aquí a este llamado apóstol Juan, también llamado unos hijos del trueno, entre ellos estaba Pedro, Pablo, Jacobo. Vemos acá como el apóstol Juan escribe el Evangelio según San Juan, y también tiene libros de Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, donde habla del amor de Cristo. Miren, ¿cómo podemos ver nosotros a través de esta palabra el testimonio, el fruto, la vivencia de este apóstol, cómo Dios lo transformó de ser el llamado el hijo de trueno, hijos del trueno? ¿Por qué hijos del trueno? Por el temperamento, el carácter, la actitud que él tenía. Pero mira, podemos ver cómo él habla del amor de Jesús, que el que no ama a su prójimo es homicida, y sucesivamente habla puro del amor de Jesús. Ese es el milagro más grande que Cristo hace cuando el hombre o mujer deja que Cristo entre a su vida. Ese es el milagro más grande, que no lo puede ser la ciencia médica, no lo puede ser el dinero, no lo puede hacer ninguna intervención quirúrgica, física, terrenal, humana. Solamente lo puede hacer Dios. Porque a través de su palabra dice que Dios quitará ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Entonces, de esa manera es como Dios obra en el hombre. Pero cuando el hombre también deja que Cristo obre en su vida, entonces podemos ver aquí que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Juan lo crió a Dios, y por eso fue un apóstol, fue predicador. Él fue escritor. Y los apóstoles, que fueron 11 apóstoles, descontando Judas, porque Judas no lo creó Dios. ¿Y sabe por qué Judas no lo creó a Dios? No lo creó a Jesús. Porque él sabía que era Dios. Sabía que no debía robar, pero él robaba. Mentía. No creó a Dios. Por eso que no se salvó. Así hay mucha gente que no lo cree a Dios. Y por eso que no se convierte, no entrega su alma a Cristo, no entrega su corazón a Cristo, porque no le cree a Dios y a su palabra. Ahora,
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, a su unigénito hijo, para que todo en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, amigo y amiga que me escuchas, Dios ofrece una vida eterna. Esa vida eterna se obtiene después de la muerte, porque dice su palabra que Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Nos guiará a quién? Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando tú aceptas a Jesús. Pero para que tú aceptes a Jesús, dice la Biblia que tienes que confesar con tu boca y creer con tu corazón que Cristo murió en la cruz del Calvario y serás salvo. Y tu nombre será borrado del libro de la muerte y serás pasado al libro de la vida. Y entonces tú pasas a ser un hijo de Dios. Ya dejas de ser enemigo de Cristo y pasas a ser un hijo de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo, lo ama hasta el día de hoy y lo sigue amando. Porque si Cristo no amara al mundo, ya hubieran caído los juicios, ya hubiera venido el rapto de la iglesia, ya nosotros los predicadores ya no estuviéramos aquí, estuviéramos en la boda del Cordero en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Y los juicios caerán. Pero todavía el juicio no cae. Quiere decir que Cristo todavía sigue amándote, que Cristo sigue amando al mundo. Pero, escuche bien, pero no ama el pecado que el hombre practica. Porque el hombre se vuelve practicante del pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado que el hombre practica. Dios ama tu alma, pero no le ama lo que tú haces. Entonces, Dios te sigue amando, por eso es que te regala un día más de vida. Dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, da de comer a buenos y malos como Él lo da a las aves. ¿No? Pero eso quiere decir que te ama tu alma, le entregas a Cristo. Pero, escuche bien, y está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Dios te puede amar, Dios te puede dar dinero, comida, profesión, te puede dar todo lo que tú anhelas porque Él ama al hombre y dice que Él tiene pensamientos de bien. Pero, ojo, escuche bien, oído a la palabra. Pero está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Si usted muere en pecado, que nunca aceptó a Jesús, que nunca se arrepintió de su pecado, entonces va a tener que encontrarse con el juicio de Dios. Porque una cosa es arrepentirse de sus pecados y otra cosa es decir, yo tengo a Dios en mi corazón, como muchas personas lo hacen hoy en día. Muchas veces el hombre hoy en día es practicante del pecado, es un hombre vicioso del alcohol, vicioso de la droga y diferentes clases de pecado que lo tiene atado, encadenado, esclavizado, pero el hombre dice, yo tengo a Cristo en mi corazón. Equivocadamente, erróneamente te equivocaste, amigo. Cuando el hombre tiene en el corazón a Dios, el hombre no es practicante del pecado, porque Cristo no es pecador, Cristo es santo, 3 veces santo, el Espíritu de Dios es santo. Y cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, como dice la Biblia, todo lo que habla tu boca sale de tu corazón, no vas a practicar ninguna clase de pecado, no vas a hablar grosería, no te vas a ir a la cantina a emborracharte, ni tampoco vas a hacer cosas malas, porque el Espíritu de Dios no te va a dejar hacer esas cosas, sino va a hacer lo que estoy haciendo yo, predicando, hablando de Cristo, orando, leyendo la Biblia, congregando una iglesia. Eso es lo que hace Dios. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo? Que no se pierda. Y si el hombre se pierde su alma, muere en pecado, no tiene vida eterna, tendrá una vida, pero en condenación. La palabra lo dice. Después de muerto viene el juicio. En el libro de Apocalipsis está, dice que no tienen, dice que ahí no hay descanso. Dice que ahí ellos recordarán todo lo que pasaron en esta tierra. Lo dice la Biblia. Y cuando el hombre muere, dice aquí, todo aquel que le cree no se pierda. Mejor que dice que Cristo no quiere que nadie se pierda. Dice su palabra que Él ama las almas y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que se arrepientan de su vida de pecado y vengan a Cristo.
porque les sorprende la muerte, triste y lamentablemente se van a un lugar llamado el infierno, un lugar de condenación, un lugar de tormento, un lugar donde van a ser afligidos por practicar el pecado, ser practicante del pecado y nunca haberse querido acercar a Cristo. Hay gente que dice, Dios es amor y Dios no castiga. No, erróneamente equivocado. La Biblia dice que Dios al que ama lo corrige y lo azota. A quien lo toma como hijo, dice su palabra. A quien lo toma como hijo, Él lo azota, dice. Entonces, usted puede darse cuenta que Dios corrige, Dios azota a quien lo toma por hijo. Y si Dios te va a corregir, Dios ha creado el cielo y ha sido creado el infierno. El infierno ha sido creado para el hombre, el infierno ha sido creado para los demonios que se rebelaron contra él, Luzbel y sus ángeles, que fueron desechados del cielo. Entonces, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mejor dicho, Dios te ofrece una vida eterna, pero tienes que acercarte a Él. Entonces dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora mire, usted ve. Gloria a Dios. Usted puede ver, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dame el otro micrófono. ¿Y qué pasó? Pueden editarlo. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mejor dicho, cuando Jesús muere en la cruz, esa es la oportunidad que Cristo da al mundo, acercarse a Él, y a través de Él, el mundo va a ser salvo del pecado. Dice porque Él no ha venido a condenar, sino Él ha venido a salvar. Entonces ahora, pero escuche bien, escuche bien lo que dice la palabra. Pero dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero Él no ha venido a condenar, pero la palabra tienes. La palabra te condena. Dice, la palabra te juzgará en el día postrero. La palabra, ¿cuál? Esta Biblia. Que muchos lo desechan, que mucha gente no le gusta esta Biblia, que mucha gente no le gusta la palabra. Por eso dice, ahí tiene la palabra te juzgará. Y ahí está escrito la palabra. Para todo está aquí. Ahora dice, el que en Él cree, el que en Él cree no es condenado. Escuche. El que en Él cree no es condenado. Ahora, hay muchas personas que creen, dicen, yo sí creo en Dios, pero son practicantes del pecado. Piensan porque dice, yo creo en Dios. Es bueno creer en Dios, porque de si crees en Dios, estás respetando a Dios, le estás honrando a Dios, pero no solamente es creer, sino poner por obra esa palabra que tú crees en Dios. Y al creer en Dios, tú vas a creer su palabra. Y su palabra dice, sin santidad nada verá a Dios. Dice, el que es santo, santifíquese cada día más. Entonces, el que es inmundo, sea inmundo todavía. Entonces, al decir yo creo en Dios, está diciendo que crees en su palabra y tienes que poner por obra su palabra. Dice, no dejando congregar como alguno tiene por costumbre. Dice, todo lo que respire alabe a Jehová. Y un montón de versículos que te habla la Biblia. Entonces, tú le pones por obra porque estás creyéndole a Dios y a su palabra. Por eso dice, el que en Él cree no es condenado. Claro, porque estás creyéndolo a Cristo, a su palabra, y estás poniendo por obra su palabra. Pero dime que dice,
pero el que no cree ya ha sido condenado. Escuche, ¿se da cuenta? Dice, el que no cree ya ha sido condenado. Cuando dice el que no cree, es el que rechaza la palabra, el que no quiere saber nada de Cristo, el que no acepta a Jesús, el que no deja que Cristo venga a su vida, el que no quiere poner por obra la palabra, el que no quiere que Cristo gobierne su vida, el que no quiere entregar su alma a Jesús, el que está rechazando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra que Cristo en la cruz del Calvario se hizo maldito y llevó todas las maldiciones de nuestros pecados. Y Isaías capítulo 53 dice que Él perdió toda belleza humana y nosotros, dice, le tomamos, dice, que su rostro fue desfigurado y perdió toda belleza humana. Imagínate cómo fue golpeado Jesús. Y lo hizo, ¿sabes por qué? Por amor al hombre, por amor al mundo, por amor a esta humanidad, por amor a ti, amigo y amiga que estás escuchando. Dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mejor dicho, lo dice la palabra. Si tú no obedeces a la palabra de Dios, quiere decir que tú no amas a Dios, no le crees a Dios. Por eso su palabra dice, el que me ama, mi palabra guardará. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada en el corazón del hombre. Dice su palabra. Y acá está en Deuteronomio, mire, vamos a leerlo. Deuteronomio, mire. Mira lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, mire lo que dice. Mira, dice, acontecerá, escuche, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardarla y ponerle por obra todos sus mandamientos. Escuche bien, no solamente habla del sábado, porque hay mucha gente que guarda el sábado, pero su vida es un desastre. Su vida es un desastre, dan frutos agrios, dan frutos desastrosos. Dice la Biblia, por los frutos conoceréis el árbol. Se trata de guardar solamente el sábado, se trata de guardar todos los días de la semana y todos los días del mes, porque Cristo ya murió, Él vino a redimir la ley del Antiguo Testamento, ha venido a redimir la ley, ha venido a redimirnos del pecado, la ley del pecado. Ahora dice, para guardar y poner, dice, poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también que Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Escucha? Te exaltará, dice. Entonces, ¿por qué hay gente que se molesta porque predica por las redes sociales? Si es Dios el que te predica la palabra. Ahora vamos, mire. Versículo 17, 15. Pero acontecerá si oyere la voz de Jehová tu Dios, escuchen, si oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué quiere decir? Acá hablamos que si tú obedeces, vienen bendiciones. Pero si tú desobedeces, vienen maldiciones. Así está el mundo. Por eso hoy el mundo se queja, sufre, llora, se lamenta. El dinero se hace agua de sus manos. Y si tienen dinero, parece que no tuviera nada. No tienen paz en su alma. La Biblia dice, no hay paz para el impío huye sin que nadie lo persiga. Cristo dijo, paso dejo, paso doy, yo no doy como el mundo lo da. Cristo dijo, venid a mí todos los trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar, llevar mi yugo y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo dice la palabra. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando puede estar en una iglesia, puede ser un mundano, pecador, y no te arrepientes, entonces acá está escrito. Dice, pero acontecerá si no oyeres, dice, la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
Mejor dicho, lo dice al pecador que no quiere arrepentirse, al mundano, o al cristiano que va a la iglesia y no quiere obedecer la palabra, no quiere sujetarse a la palabra y vive un evangelio como a él le parece o cree. Entonces ahí están las consecuencias. Como dijo, Cristo dijo, yo no he venido a juzgar el mundo, pero tienen la palabra, ella las juzgará. Ahí está la palabra. ¿Qué dice? Pero mira, pero si tú obedecieres, te sujetarás a esta palabra, entonces ahí también le dice, pero acontecerá si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardarla y ponerla por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Son bendiciones que Dios promete al que lo obedece. Por eso la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para que lo obedece. ¿No quieres obedecer? Magnífico. Dios no es el problema. ¿No quieres ser evangélico? Magnífico. No seas cristiano. ¿Quieres ser ateo? Sea ateo. ¿Quieres ser rockero, metalero, marihuanero, ladrón, estafador, corrupto? Lo que quieras. Ahí está la palabra te juzga. Eres un político corrupto, ahí está la palabra te va a caer. Y por eso, con todos los millones y la plata que se han robado delinquiendo en corrupción, aparecen con enfermedades, con cáncer, con tumores que no se pueden curar con todos los millones que tienen. La maldición por la desobediencia, ahí está, dice. Si no obedeciere, dice, todas estas maldiciones vendrán. Y por eso la palabra que dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Mira, mientras estás en esta tierra, estás padeciendo y sufriendo. Mueres y te vas a seguir yendo a sufrir. Será bendición eso. Ven a Cristo, amigo. La bendición que te pierdes de no aceptarte a Jesús. Primeramente, Dios te va a bendecir espiritualmente. Vas a tener paz, te va a llenar de amor, de gozo, de alegría. Mire al apóstol Juan, hijo del trueno. Cardíacos, amargados, pleitistas, porque él era pecador. Agresivo como él, no había como él. Pero mira cómo Cristo lo cambió, cómo Cristo transforma, cómo Cristo liberta y encima lo bendice materialmente. Como Job, como Abraham y como muchos hombres que Dios te bendice. Dios provee, Dios da, amigo. Ahora mire, Josué, mira, esfuérzate y sé valiente, porque tú representaste al pueblo por heredar la tierra de cual juré a sus padres para darle a ellos. Dice, escuche, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No sea aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que, dice, que emprendas. ¿Qué quiere decir? Que si tú obedeces a Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, porque Dios es fiel a su palabra. La Biblia dice que nosotros somos infieles y Él es fiel. Ahora, ¿qué dice? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Qué cosa está hablando? La Biblia, la palabra. A mucha gente no le gusta, a los gobiernos no le gusta, pero esta palabra trae bendición. Bendición material, espiritual, física y sentimental es completa. Porque Dios es así. Dios es completo. El mundo vive con bendiciones, pero por goteo. No recibe la bendición completa. ¿Por qué? No tiene bendición espiritual, no tiene bendición sentimental, solamente material. Dios le bendice, le da, pero faltan las bendiciones completas. ¿Pero por qué dice ese hermano eso? Claro, mira, te voy a explicar. La bendición material, Dios te da dinero, construyes casa, compras carro, tienes empresa, 2, 3, 4 empresas, tienes banco, tienes carro, moto, y todo lo que tú quieras materialmente. Ahora una cosa, no tienes la bendición espiritual. ¿Cómo es? Paz, amor, paciencia, benignidad, templanza, bondad, fe. No lo tienes, porque ese fruto, esa bendición viene del Espíritu de Dios, son frutos del Espíritu de Dios. ¿Cómo va a venir a ti? Si no tienes al Espíritu de Dios en tu corazón. Tú tienes al Espíritu, entonces vienes. ¿Y por qué no hay eso? Porque no aceptas a Jesús, no crees a Jesús, entonces el Espíritu de Dios no puede venir a ti. Ojo, escuche bien. Segundo, la bendición física o en el matrimonio. ¿Qué dice la Biblia?
Dice, vosotros esposos, amar a su esposa como vosotros mismos. Hombre que me escuchas, ¿amas a tu esposa? No. Odias a tu esposa. La mujer odia al marido. No hay bendición. Dice la Biblia que los dos son una sola carne. ¿Ah? Pero sin embargo el hombre saca la vuelta a la mujer lo traiciona al marido y es un mundo de pelea y pleitos en los hogares. ¿Por qué hay tantos psicólogos hoy día que hoy estudian? La mayoría de matrimonios van a los psicólogos. Y los mismos psicólogos necesitan de Cristo porque no hay felicidad en el matrimonio, no hay felicidad, no hay paz, no hay amor en el matrimonio. ¿Por qué? Porque Cristo no está ahí. Acuérdense de la boda del Canaán. Cuando Cristo llegó a la boda de Canaán, llegó a bendecir ese matrimonio. Y el Maestresala dice, y se acabó el vino. Cuando habla de vino, habla del vino que ellos tomaron físico, pero también habla del vino espiritual, que Cristo trae el amor al matrimonio, al hogar, a la familia. De ese vino habla. Y cuando dice el Maestresala, la prueba el agua, dice, uy, han dejado el mejor vino. Ese es el vino del amor, es Jesús, que el hombre necesita en los matrimonios, en los hogares y la familia. Eso necesita. Entonces no hay bendición, ¿se da cuenta? Ahora los hijos. ¿Cuánto más te voy a hablar de los hijos? Ahí está Deuteronomio capítulo 5, que hablas cómo debes guiar a tus hijos. Nuevo, Antiguo Testamento. No lo haces porque tú primeramente no te arrepientes. Y entonces aquí, mira, usted puede ver. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que te guarde y hagas, dice, y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar, mire, tu camino y todo lo que dice, y todo te saldrá bien. ¿Se da cuenta? La palabra. Entonces, esas son las bendiciones que Dios ofrece cuando tú te acercas a Él. Pero si no te quieres acercar, ¿qué podemos hacer? Te estamos dando la palabra. Tú en ti está. Si tú quieres, aceptas. Porque Dios no obliga a nadie ni exige a nadie, pero tiene la palabra que te juzgará. Entonces, miren, dice, el que en él no cree, no es condenado, para que, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, miren, vamos a otro libro. Apocalipsis 21:8. Mire lo que dice. Mire, dice, pero los cobardes e incrédulos, la gente no se acerca a Dios porque dice, no, el evangelio es fuerte, mucha prueba, mucha lucha. ¿Qué habla? Cobarde. Dice la Biblia que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. El cielo sufre violencia porque los violentos solamente lo arrebatan. Cuando habla de violentos, no habla como era el apóstol Pedro, Jacobo y Juan, que eran hijos del trueno, tenían un carácter, un temperamento, como un boxeador, como un militar, como un karateca. No habla de carácter, no habla de mal carácter, habla de tener carácter, porque para ser cristiano y soportar la lucha y las pruebas y los desprecios que uno pasa en este evangelio, tiene que tener carácter. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, así como el mundo me odia a mí, a ustedes lo odiarán también por mi causa, ustedes serán vituperados, despreciados. Para poder soportar este camino del evangelio tienes que tener carácter, y ese carácter te lo da Jesús, un carácter renovado, no ese mal carácter. Hay mucha gente que habla y dice, yo tengo un carácter fuerte. No, ese no es un carácter fuerte, porque si tuviera carácter fuerte, fuera cristiano y ya tuviera 20, 30 años en el evangelio y fuera una mujer de oración, una mujer de ayuno, una mujer llena del Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que arde en el fuego del Espíritu Santo, si tuviera carácter fuerte. Pero no tienen carácter fuerte, tienen mal carácter. Y ese mal carácter lo confunden con el carácter. Ese mal carácter son buenos para pelear, para renegar. Usted puede ver cuántas personas en diferentes lugares donde usted va, hombres y mujeres, tienen un carácter
Un mal carácter son fosforitos, son como pólvora, revientan, explotan. No, ese es mal carácter. Ese es un carácter que necesita que Cristo lo tome y lo renueve y lo haga un carácter renovado. Entonces, ¿qué dice aquí? Pero los cobardes e incrédulos. Los cobardes son los que no quieren acercarse a Jesús. Y los incrédulos son los que no creen. Por eso antes decía, el que no cree ya ha sido condenado. Mire, se da cuenta que ser cobarde y ser incrédulo es un pecado. Dice, pero los cobardes e incrédulos, mire, los abominables y homicidas, escuche bien, homicidas y los fornicarios y los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte segunda. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el juicio que tienen estas personas que viven así? Amigo que me escuchas, si tú vives en adulterio, deja el adulterio, deja la fornicación. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, dice que los que practiquen el adulterio y la fornicación, dice, son faltos de entendimiento, corrompen su alma el que tal lo hace. El que tal lo hace, dice, es como un ave que va contra la red y no sabe qué es contra su vida. Es como el buey que va al matadero y no sabe qué es contra su vida, dice. El adulterio y la fornicación tiene consecuencias. ¿Se da cuenta? Lo dice la Biblia. Lo dice Apocalipsis 21:8. Aquí habla también de los mentirosos. La mayoría de hombres y mujeres que viven, que no creen a Dios, no se arrepienten de sus pecados, son mentirosos, pero de la cabeza a los pies, mentirosos. Y muchas veces quieren hacer prevalecer su mentira. Y es triste y lamentable porque son personas mayores. A veces encuentra hasta personas de 70 años, personas ancianas, y son mentirosos. ¿Qué testimonio pueden dar a los nietos? ¿Qué testimonio a los bisnietos, a los hijos? Son mentirosos. Y a veces quieren prevalecer sus mentiras. ¿Habrá evangélicos mentirosos? Sí, hay también. Hay hombres y mujeres que van a una iglesia, tienen una Biblia bajo el brazo, pero tienen ataduras. ¿Y cuál es esa atadura? La mentira. No dejan de mentir, no dejan de engañar. Amigo que me escuchas, eres evangélico cristiano, deja de mentir. Y si no puedes vencer a la mentira, tírate de rodillas y llora, dile, Señor, rompe esta cadena, esta atadura que tengo en mi vida de ser mentiroso. Cuando estás de rodillas, y Dios te va a cambiar, te va a romper esa cadena. Acuérdate. Cuando Jesús llegó al templo, dice que encontró una anciana encorvada y dijo, esta anciana, Satanás lo ha tenido atado más de 12 años y estaba en el templo, estaba dentro del templo, pero dice que tenía más de 12 años atada. Satanás lo tenía atado. ¿Y no serás tú uno de ellos? Puedes predicar, puedes leer la Biblia, puedes ser cristiano, pero deja la mentira. Deja de ser mentiroso, mentirosa. Mire, dice homicidas y hechiceros. Homicida no solamente que agarra una arma y mata a su prójimo. La Biblia dice, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. El que no ama a su prójimo es un homicida. No es que seas un homicida espiritual. Por eso cuando vas al templo te duermes. Cuando vas a orar te quedas dormido. El Espíritu de Dios no está en ti. Reacciona, recapacita, escucha la palabra, ven a Cristo, pídele perdón a Dios y tu vida será diferente. Según de Timoteo capítulo 3 versículo 1, que dice la Biblia, mire, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Postreros tiempos, dice, porque habrá, dice, hombres amadores de sí mismo, ávaros, y así no se ve hoy en día, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Eso se está viendo hoy en día. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo, mejor dicho, se aman a sí mismos, buscan el beneficio de ellos, pero no buscan a su prójimo, ¿no? Dice, desobediente a los padres. Seguimos. Dice, sin afecto natural. Por eso usted ve,
hijos que matan al padre, hijos que matan a la madre, hombres que roban, asaltan, delinquen, no le interesa si es una mujer embarazada, si es una mujer, no le interesa robarlo, estafarlo, delinquir, no le importa si es un niño o un adolescente, le da un disparo, un balazo, lo roban, lo golpean, que dice, sin afecto natural. Dice, mira, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. No le gusta esta palabra, no le gusta de Dios. Por eso usted puede ver, cuando capturan asaltantes, delincuentes, y la policía lo captura, vaya a verlo como lloran. Pero cuando están en la jauría, en banda robando y asaltando, son implacables, son sin afecto natural, no tienen misericordia y compasión. Mire qué dice, traidores, impetuosos, infatos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evitan. Que aparentan ser personas de bien, pero están llenos de demonios, de maldad y perversidad. ¿Por qué? Porque no creen a la palabra y no le creen a Dios. Pero mire, escuche. 2 Timoteo 3:13, ¿qué dice? Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mejor dicho, ellos roban hoy día, asaltan a otros y mañana lo asaltan a ellos y mañana lo estafan a ellos. Dice la palabra, con la misma vara que mide vas a ser medido, ojo por ojo, diente por diente. Lo mismo que ellos hacen, lo vuelven a hacer. Ahí está la palabra. Porque hay gente que lo roba, asalta, pero mañana más tarde a ellos lo van a asaltar, o a sus hijos, o a ellos mismos, lo estafan, lo roban. Y hay gente que dice, al águila le han robado los huevos. ¿Qué dice la Biblia? Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Te va a pasar la factura? ¿Quién? Dios. Porque de Dios nadie se burla. Dios está en el cielo, nosotros estamos en la tierra, dice su palabra. Vamos terminando. Mire, y todo esto que te estoy leyendo de Timoteo en este momento, de Apocalipsis, de la gente que no cree a Dios, que no quiere acercarse a Dios, por eso viven de esa manera. Mira, aquí en Isaías, hablándolo espiritualmente, mire qué dice. Dice, oh gente pecadora, lo dice Dios, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigado aún todavía? ¿Os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Así vive el pecador. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades presta a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y dice, y queda la hija de Sión como entramada en viña y como cabeza como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiéramos dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma y semejante a Gomorra. Ahora dice, como Sodoma y Gomorra, semejante a Gomorra sería. Si nosotros vamos al libro del Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, usted va a encontrar, dice que Dios lo entrega cuando el hombre no quiere aceptar a Dios. Y Dios tanto le habla por la palabra, dice que Dios le entregará a ellos mismos. Y ahí dice que ellos mismos, dice, practicarán cosas horrendas, sucias y asquerosas, serán como Sodoma y Gomorra, lo dice la Biblia. Ahora, miren, dice, cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo, cuando multiplique las oraciones, yo no te oiré, llenas están de sangre y vuestras manos. ¿Qué quiere decir? Que cuando vengan
cosas horrendas, enfermedades contra tu vida y tú clames a Dios, Dios no te responderá. Lo dice acá la Biblia. Pero escuche bien, dice, lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo. Aprender a hacerlo bien, buscar el juicio, restituir el agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres oyeres, comerás el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebelde, serás consumido de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amigo, esta palabra no falla. Tú que me escuchas la palabra, ¿cuánto tiempo crees que vivirás practicando el pecado? ¿Cuánto tiempo crees que vivirás así? La Biblia dice, si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Lo dice Dios, no lo digo yo, no lo dicen los hombres. La Biblia dice que Dios es el que da la vida y es el que lo quita. Tal vez vives haciendo maldades. Dios dice, ya, suficiente, llegó. En el nombre de Jesús, Dios dice su palabra, que el diablo venía a robar, a matar y a destruir, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. En el nombre de Jesús, desbarata, Señor, toda obra de Satanás. Desbarata todo robo, asalto, secuestro, extorsión, asesinato. Deshace todo secuestro. Desbarata y deshace todo robo. Desbarata y deshace toda trampa y maquinación del enemigo. Desbarata y deshace toda enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate. Toca esa vida, toca esa alma, Señor, que ha escuchado tu palabra, que quiere aceptarte, que quiere arrepentirse, que quiere venir a ti. Acéptalo, recíbelo. Borra su nombre en el libro de la muerte, pásalo al libro de la vida. Recíbelo, Señor, como suficiente, único, Señor, que te reciba. En el nombre de Jesús, haz un milagro, haz sanidad, haz prodigio en su vida. Señor, dar experiencias, que tócalo, llénalo de tu Espíritu Santo. Que tu presencia sea sobre él. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra. Amigo y amigo, usted que ha escuchado la palabra de Dios, le invitamos a la otra semana, como esta hora, que pueda escuchar el mensaje de la palabra. Le invitamos que sintonice, comparte el mensaje, que llegue a todas las vidas, las almas. Compártalo, este mensaje compártalo, que corra, porque esta es palabra de Dios. Dios me lo bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama y yo les amo en el amor de Cristo. Que el Señor me los bendiga, amigo y hermano.